Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 5 minutos de teoría. Hoy vamos a hacer un ligerísimo repaso, como siempre, a los complementos del predicado verbal. Como sabéis, nunca está de más recordar estas cosas. Los constituyentes inmediatos de una oración son el sujeto y el predicado. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado van a completarse, van a complementarse. Mirad, complemento viene de la preposición latina con, cum, ¿de acuerdo? Seguido de un verbo que significa plere, que tiene que ver con llevar, y ese finalmentum, que es una, digamos, una partícula muy abstracta que tiene que ver con el medio o con el modo como se está llevando eso. Entonces sería algo así como la manera que se tiene de llevar algo junto con otra cosa. En este sentido sería la manera en que se lleva un significado junto con otro significado que sería el del núcleo verbal o el del núcleo del sujeto. Es decir, los complementos sean del núcleo del sujeto o sean del núcleo verbal o los atributos en su caso, ya veremos cómo funcionan, lo único que hacen es completar algunos aspectos semánticos, es decir, algunas cuestiones de significado que afectan al núcleo, o bien al núcleo del sujeto, o bien, como vamos a ver hoy, al núcleo del predicado. Nosotros estudiaremos distintos tipos de complemento, pero principalmente nos vamos a centrar hoy simplemente en el complemento directo, en el complemento indirecto, en el complemento de régimen, en el complemento agente, el complemento predicativo y por último el complemento circunstancial. Dejaremos para otros vídeos el atributo, que como os digo, pues va por su lado, y luego hay otra serie de aspectos como son las aposiciones o los complementos oracionales o elementos periféricos, también los vocativos y por último las interjecciones que ya iremos viendo. Entonces, insisto, nos vamos a centrar en estos 6 aspectos: el complemento directo, el indirecto, el complemento de régimen, el agente, el predicativo y el circunstancial. Lo que vamos a hacer simplemente es dar aquellas características formales básicas que nos permiten identificar sin prácticamente error estos tipos de complementos, dado sabiendo ya que estamos siempre dentro de un verbo predicativo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Los verbos copulativos, ya sabéis, pues tienen sus propias estructuras, principalmente estructuras atributivas que ya estudiaremos. Entonces, dentro del predicado verbal podemos encontrar al complemento directo, que es el primero, se reconoce fácilmente porque se puede sustituir por los pronombres átonos lo, los, la, las. También es en una estructura pasiva, pasa a ser el sujeto paciente y solamente cuando se refiere a persona pues puede ir con una preposición a. Los sintagmas preposicionales, por lo tanto, y como norma general, pues no pueden ser complementos directos. Aquí tenéis, os voy poniendo estos ejemplos, ¿de acuerdo? Para que os vayáis familiarizando con el concepto. El complemento indirecto se puede pronominalizar, perdón, por el pronombre personal átono, leles, y siempre, si depende del manual, pues va a haber algunos manuales que van a decir que los sintagmas preposicionales con para son complementos indirectos. Bien, nosotros nunca. Los sintagmas preposicionales siempre van a ser con a, ¿de acuerdo? Entonces, sustitución por leles y siempre un sintagma preposicional introducido por a. Entonces ya tenemos estos dos bloques muy importantes que nos van a ayudar mucho, sobre todo en la consideración de los pronombres me, te, se, nos o se, sobre si es complemento directo o complemento indirecto, pues nosotros buscaremos un contexto en el que podamos pensar en un uso lo, los, la, las será complemento directo o un uso le, les y esa proforma nos va a indicar que es un complemento indirecto. El complemento de régimen, el siguiente sería la preposición viene establecida, por eso se dice régimen, porque el verbo la rige, o por así decirlo, ella rige al verbo mejor, es decir, hay un rey que es la preposición y que no puede desaparecer, el verbo entonces significa otra cosa o tendría un significado totalmente agramatical, no tendría sentido. Esa preposición siempre sobrevive cuando pronominalizamos un verbo. Por lo tanto, cuando decimos depende de algo, depende de eso, depende de lo que hayas estudiado, por ejemplo, pues ese de siempre queda fuera de la pronominalización. La preposición siempre va obligatoria. Y cuando pronominalizamos, la preposición queda fuera de la sustitución por la proforma correspondiente. El complemento agente, pues siempre suele aparecer en una estructura de pasiva perifrástica, ya sabéis, de ser más participio. Generalmente siempre va a ser un sintagma preposicional introducido por, pero debéis saber que también existen sintagmas preposicionales con de, que tienen esa función, y es muy importante que no lo confundamos con los complementos circunstanciales de causa.
ya veremos. Aquí os dejo algún ejemplo. Seguimos con el complemento predicativo, que suele ser, como ya os he dicho en clase, uno de los que soléis ver con mayor dificultad y le dedicaré algún vídeo específico. El predicativo, como su propio nombre indica, tiene que ver con que se está diciendo algo de no solamente el núcleo verbal, sino de otra cosa, y esa otra cosa puede ser del sujeto o del complemento directo, de modo que tendríamos un complemento predicativo de sujeto cuando lo que se dice completa también al sujeto, y un complemento predicativo de complemento directo cuando lo que se dice completa también, además de al núcleo verbal, al complemento directo. Se suele confundir con cierta facilidad con el atributo. Ya veis que siempre son verbos no copulativos y que no acepta el lo, pero si recuperásemos un posible verbo atributivo, pues el complemento predicativo casi siempre va a ocupar el puesto de atributo. Esto ya lo veremos también con más detenimiento en su vídeo. Y también es muy importante que no lo confundáis con un complemento circunstancial de modo, porque prácticamente todos se pueden sustituir por así. Hay muchos tipos distintos de clases que pueden funcionar como complemento predicativo y aquí os dejo algún ejemplo. Y terminamos finalmente con el circunstancial. El circunstancial típicamente se entiende como que se puede eliminar sin comprometer el valor semántico o la gramaticalidad del verbo. Esto para los avanzados, pues ya os digo que no es siempre del todo así, pero la inmensa mayoría de las veces siempre es así. Y para un nivel medio en la ESO y en bachillerato, pues prácticamente siempre va a ser así. Otra característica formal del complemento circunstancial es su movilidad. Fácilmente se puede poner al principio, en medio o al final de la oración. No acepta ningún tipo de concordancia y siempre suele ser sustituible por proformas, que en este caso siempre van a ser adverbios. Bien, pues espero que con el vídeo tengáis una idea bastante más clara de estos 6 tipos de complementos y que los ejemplos os sean de utilidad. Bueno, pues nada, vale, adiós. Adiós. Atanasio. 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 Estudia mucha gramática, Atanasio.